Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema importantísimo con un gran especialista que usted ya lo conoce. Y el tema prácticamente son las finanzas gubernamentales, las elecciones de este 2024 y los desafíos que tiene el Banco de México. Ese será nuestro tema principal del día de hoy. Y pues además de eso, quiero agradecer a las personas que han estado con nosotros en nuestras redes sociales. A Marcia Cuellar, tía, muchísimas gracias por estar con nosotros y en tus comentarios. También a Mauricio Vega Curi, a Fernando Abarca, también a Karina Landeros, a Rosaura Cota, a Jaco García, a Regis Bastidas, Marco Antonio Peña y un saludo muy especial que por ahí tenemos una fotografía que quiero compartir con ustedes para enviar un cordial saludo a nuestro amigo Guadalupe Cervantes, que está en la vigilancia de la Universidad Xochicalco, haciendo un excelente trabajo. Felicidades y muchos saludos a Guadalupe Cervantes. Bien, también entre los temas que vamos a comentar el día de hoy, tenemos uno que tiene que ver con inversión en infraestructura, crecimiento, el PIB. También otro tema importante que tiene que ver con la Fundación para Dignificar a los Policías. Otro tema importante que vamos a platicar con ustedes es la suspensión del 97% de las atenciones en los casos de cáncer en nuestro país y pues una cancelación y pues que tiene que ver con unas rencillas entre un gran empresario, Salinas Pliego, y el presidente de la República y sus repercusiones. Y bien, pues vamos avanzando en los temas y este que tiene que ver con precisamente el crecimiento en nuestro país y la caída en la inversión en infraestructura. Este es un gran tema que usted sabe, la construcción es el principal actor en el derrame económico para un país. Y pues desafortunadamente esto cayó hasta el 2.2 de participación en el Producto Interno Bruto. Y pues esto tiene que ver con pues, un reclamo que hace la CEMIC, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, en donde pues le pide al gobierno federal que cuando menos sea el 6% del Producto Interno Bruto y que este crecimiento pues se haga de manera sostenida. Y pues uno de los temas importantes al respecto es que pues con la esperanza de que esto cambie, el presidente de la CEMIC ha entregado una propuesta detallada precisamente a los 3 candidatos a la presidencia de la República. Y pues en esto hace un comentario muy específico la CEMIC, en donde pues busca que esto se fortalezca porque hay muchas acciones que se han descuidado, sobre todo en temas energéticos, en temas también de infraestructura carretera, mantenimiento, usted lo sabe, ya lo hemos expuesto aquí en Metrópolis, el 40% de las carreteras están en pésimo estado de lo que serían los trayectos. Por otra parte también comenta sobre los puertos y esa inversión en puertos que no se ha hecho y pues incluso pues esa reinversión en terminales aéreas que tan necesaria es. Usted lo ve cuando llega a Ciudad de México y pues el AIFA no va a poder lograr o sustituir o cuando menos subsanar parte de esos viajes por lo que usted ya conoce. También pues tenemos temas importantes en este sentido en donde pues se hace una gran inversión en proyectos emblemáticos por parte de la presidencia en donde se ve desde lejos, se ve que estos no van a ser recuperables. Esto quiere decir los 157,000 millones de pesos que se han invertido pues,
en este último año, pues tienen que ver con esas cantidades importantes y sobre todo que el Tren Maya no va a cumplir con el aforo necesario, eso quiere decir la cantidad de pasajeros para que sea autosustentable. Esto quiere decir que se pueda mantener por sí mismo. No obstante, pues ahorita vamos a platicar los impactos que ha tenido en otros segmentos, ¿verdad? En otras áreas para nuestro país. Y pues esto tiene que ver con pues una reorientación del gobierno federal en la elección de sus gastos, sería la recomendación, puesto que pues ha descuidado muchísimas cosas. Si bien uno de los temas importantes también en nuestra región es que se está buscando por parte del Consejo Coordinador Empresarial la posible creación de un fondo especial para los policías. Esto pues buscando que pues aquellas carencias que siempre se han tenido por parte de los elementos de la policía municipal, en este caso específico, pues tengan algunas oportunidades. Y esta fundación está viendo con 3 bancos las opciones de créditos hipotecarios fondeados para que pues, los elementos de la policía puedan tener su vivienda. También están viendo cómo fondear con becas para los hijos de policías en nuestra comunidad. Eso es un tema importantísimo. También los temas de la atención de salud para los policías, que también es otra gran carencia que se tiene. Y pues el elemento importante es cuidar a quien nos cuida, que ya lo hemos visto aquí en Metrópolis, una gran necesidad que se tiene en nuestro municipio. Y pues el sector empresarial liderado precisamente por el arquitecto Luis Elizondo está proponiendo esta gran acción. Ojalá que tenga éxito y ese impacto que todos esperamos. También pues vamos a ver otros esfuerzos y sobre todo que esta coordinación por parte del sector empresarial de Mexicali pueda llegar a lograr este beneficio hacia el cuerpo policial, que tanto se lo merece. También, pues hemos visto también otros temas importantes y pues vamos a abordar el tema de la salud. La salud, pues se nos había prometido que iba a ser como en Dinamarca y hemos visto que precisamente en solo 2 años el gobierno federal pues ha retirado esos 157 mil millones de pesos que pues se hubieran destinado para la salud de los mexicanos. Y pues desafortunadamente, pues el Instituto del INSABI, el Instituto de la Salud para el Bienestar, pues ha sido cancelado. Y usted sabe que todas las personas que no tienen seguro social, pues de alguna manera habían tenido la posibilidad de ser atendidos y esto se canceló, usted ya lo sabe, y pues esto nos genera una gran preocupación porque pues hay una gran necesidad y sobre todo que al cancelar el fondo de protección contra gastos catastróficos, pues esto que prácticamente esto se atendiera aquí el 97% de los casos ya no se atienden. Esto quiere decir una cantidad semejante a los 7,900 casos de cáncer ya no se atienden en nuestro país. Y pues esto tiene pues un gran impacto y una gran causal, ¿verdad?, para las muertes en nuestro país por temas de salud. También pues vemos que en el año 2022 pues no se atendieron 66 de las enfermedades consideradas como catastróficas en nuestro país. 66 enfermedades no se trataron. Y esto incluye, pues aparte de los cánceres, los infartos de miocardio, el cuidado, los diferentes tratamientos que se hacen para los neonatales, los trasplantes y varias otras cosas que pues desafortunadamente se pierden en nuestro país. Y pues eso hace un gran reto para pues la salud de nuestro estado. Y sabemos que el doctor, precisamente el doctor Adrián Medina ha generado, no obstante todo este
esta deficiencia por parte del gobierno federal, pues ha hecho un excelente esfuerzo para lograr que esa salud de nuestro estado pues se haga de la mejor medida, no obstante la escasez de apoyos. Y bien, también debo comparar que solamente este año, de los 157,000 millones de pesos que se retiran precisamente del Fondo para la Salud, 138,000 millones de pesos se dedicaron al Tren Maya en solamente 2023. Y pues este presupuesto que se retira son 6 veces el gasto que pudiera haber tenido el INE antes de que se le hubieran retirado los fondos. Y pues temas importantes que tienen que ver con la atención médica en nuestro país. Y hoy por hoy pues nuestra gente tiene que pagar de manera privada pues estas deficiencias del gobierno federal en ese segmento. Y pues es el mal uso del presupuesto. Usted sabe que cuando se dedica el presupuesto y se dedica a cosas no tan importantes, hay un gran reclamo de la ciudadanía. Es lo que está pasando. Y pues hoy por hoy ya no fuimos Dinamarca, cuando menos en el caso de salud. Estamos muy lejos de ello. También otro de los temas importantes es que el gobierno federal ha manifestado, pues de alguna manera ha utilizado el poder para sus revanchas políticas y personales. Y esto es el pleito que tiene contra el empresario Salinas Pliego, ¿verdad? Y esta cancelación y esta toma que le hacen a, a un campo de golf, en donde este campo de golf había sido concesionado para que se mantuviera de la mejor forma como un atractivo turístico, pero hoy por hoy es cancelado por el gobierno federal y de alguna manera pues es una de las notas que parecieran cortinas de humo para distraer a los ciudadanos de las cosas importantes. Y bien, vamos a tener temas como este y muchos más para platicar en unos minutos más con nuestro invitado del día de hoy, un economista de gran prestigio regional y nacional, en unos minutos más. Regresamos, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Estamos después de este corte comercial para precisamente abordar el tema principal de la entrevista del día de hoy. Pero antes quiero comentar que va a haber un foro empresarial de mujeres de éxito este 5 y 6 de abril. Usted pues búsquelo. La próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre el tema y pues le deseamos gran éxito a las mujeres empresarias de nuestra región. Y pues por ahí tiene ese es el flyer para que usted lo vea, ¿verdad? Y tenga oportunidad de asistir 5 y 6 del próximo mes. Ahí va a estar, ¿verdad? Y ahí está el video para que usted tenga la oportunidad de asistir. Bien, y entonces tenemos ahí temas importantes para platicar con todos ustedes y uno de ellos tiene que ver con este importantísimo tema que precisamente pues hace una radiografía de lo que es México en la parte económica. Y pues vemos cómo es que pues nuestro país en el último sexenio pues ha tenido un gran reto en este gran tema del Producto Interno Bruto, mejor conocido como PIB. Y el PIB, para las personas que no estén familiarizadas con este término, pues es el valor monetario de los bienes y servicios que se generan en un periodo. Regularmente es un año en nuestro país. Y pues básicamente andamos en el 2.2. Este crecimiento que tenemos del 2.2, pues escasamente alcanza a cubrir pues incluso la tasa de natalidad de nuestro país. Un tema importante y sobre todo que el impacto de este decrecimiento pues es conocido que ya no fue por el tema del COVID, sino más bien por una desaceleración en la inversión económica, que tiene que ver con el ambiente económico y de certeza que se tiene en nuestro país. Y bien, si comparamos las finanzas o elementos importantes de crecimiento
con Estados Unidos, vamos a poder detectar que la inflación en México fue 3.5, la de Estados Unidos 4, perdón, al revés, la de Estados Unidos 3.3 y la de México 4.4. Esto quiere decir que andamos cerca de un 30% más arriba en términos de inflación. Pero en tasas de interés, en Estados Unidos anda en 5%, 5.1, y en México anda en 11.25, un poco más del doble. También el tema de desempleo, en Estados Unidos 3.7 y el promedio nacional en 17.5. Claro, debo de resaltar que este no es el caso de nuestro estado, ¿verdad? Que pues afortunadamente en este punto se ha hecho una buena labor, aunque ha habido un decremento en el ingreso y en los salarios mínimos. Por otra parte, también hemos visto que, pues si bien es cierto, este término, este término es muy importante porque debemos de generar un crecimiento y un crecimiento enfocado hacia la productividad para poder salir adelante. Si esto pues no se genera, ¿verdad? No vamos a tener un ingreso sostenido en nuestro país y esto es un gran reto para todos nosotros. Por otra parte, también vemos que la inflación genera también uno de los retos importantes y sobre todo que tenemos que ver, la inflación genera un gran gasto y también vemos que hay un gran segmento de la población que vive en la informalidad. Y pues el reto del gobierno es que no sea así, no obstante que ha habido un gran ingreso en el gobierno federal, se recaudan más impuestos, ¿verdad? Tenemos un gran reto en lo que es esta materia de la informalidad en nuestro país. Tenemos dos elementos de fortaleza que nos distinguen en México. Uno de ellos es esta posibilidad o esta integración que tenemos de estar integrados en el TEMEC, que pues hemos desaprovechado de alguna manera. También hemos visto una política cambiaria que de alguna manera, pues aquí vamos a platicar unos minutos más con nuestro invitado sobre esta autonomía o no que tiene el gobierno hacia lo que es el Banco de México y pues esa estabilización de precios que pudiéramos tener. Y pues para ello vamos a abordar el tema con nuestro invitado del día de hoy, un gran especialista en temas económicos, un personaje que además de pues dominar todo lo que son las variables económicas macro, ¿verdad?, de nuestro país y en varios otros, también es una persona que domina los factores económicos en una región como la nuestra. Y para esto presentamos al economista Enrique Rovirosa. Enrique, bienvenido a este tu programa Metrópolis. Gracias, Benjamín. Buenos días a ti y a tu estimado público. Bien, pues tenemos muchos temas que abordar y el primero pues tiene que ver con esas promesas que tuvimos de campaña en donde pues no se iba a aumentar la deuda en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual de México y qué realidad tenemos con respecto a esa deuda? Bueno, aquí el discurso oficial es de que la deuda no ha aumentado. Esa afirmación obviamente es falsa. La deuda aumenta porque cada año no nos alcanza lo que se recauda para la cuestión de las finanzas públicas. Y se tiene que recurrir a más de endeudamiento. Hay un déficit constante entre lo que le ingresa al gobierno y lo que gasta. Entonces eso genera un déficit que tiene que ser cubierto a través de empréstitos, lo cual finalmente se traduce en más deuda. Entonces la deuda crece y crece de manera constante y es inevitable que esto ocurra. Lo que sucede es que de manera paralela crece el Producto Interno Bruto, es decir, la economía va creciendo como consecuencia de las inversiones, como consecuencia del incremento poblacional, etcétera, etcétera. Entonces la economía crece y al crecer la economía, el valor de la economía, al comparar el nivel de deuda que se tiene contra esa economía o ese valor de la economía, se da una relación porcentual. Y en ese sentido, la promesa del gobierno también se podría interpretar de que era que no crecería, cosa que no sucedió. La proporción de la
la deuda pública en relación al PIB, cuando llegó este gobierno en 2018 era de 44.8%. Y el año pasado ascendió a 46.8%. Entonces, tanto en valor absoluto como en términos relativos del PIB, la deuda pública ha crecido. Entonces, decir que no ha crecido es falso. Y lo tengo que decir con todas sus palabras, ¿no? ¿Por qué crece? Bueno, porque lo que te mencionaba de las finanzas públicas, que hay un déficit, lo que se llama la parte operativa de las finanzas públicas, esos requerimientos que se generan por ese diferencial entre ingresos y egresos, en 2018 representaban aproximadamente el 2.1% del PIB. Actualmente vamos a superar el 4.3%. Es muy probable que terminemos este año con 4.6%, ¿no? Lo cual explica por qué se tiene que solicitar deuda, ¿no? Entonces, este gobierno pues, va a dejar una proporción en términos del PIB mayor que los gobiernos previos. Y también en términos absolutos, pues una cantidad muy elevada de deuda. Bien, hemos visto que se han eliminado fideicomisos y también se han eliminado fondos de estabilización, incluso para los diferentes gobiernos, ¿verdad? Que se tenía ese fondo de estabilización donde cuando hacía falta algún recurso, ¿verdad? Para los estados, para los municipios, de alguna manera se generaba este fondo y pues de ahí sacaba el recurso. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos los mexicanos en la eliminación de los fideicomisos, de estos fondos? Y la pregunta aquí sería, ¿sirvió o está sirviendo para mejorar la calidad de vida de los mexicanos? Y sobre todo, ¿cuáles son los beneficios que tiene el gobierno federal con esta cancelación? Bueno, el beneficio que obtuvo el gobierno federal de utilizar los recursos que se tenían como guardaditos, llamémoslo así, había una parte de ahorro a través de estos fideicomisos y el gobierno apropiárselos, fue que tuvo más recursos para gastar. Eso explica muchas de las obras que se han realizado, entre ellos incluyendo los programas sociales, ¿no? El gobierno tuvo para hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, para estas megaobras que todo el mundo ya conoce, por un lado, también para aplicar los programas sociales, sin que se viera reflejado necesariamente de una manera muy fuerte en ese tema que platicamos previamente, que es la deuda pública. Es decir, no tuvo que recurrir a más deuda. ¿Por qué? Porque agarró esos guardaditos y los utilizó. Ahora ya se acabaron esos guardaditos y lo que sigue es que pues, vamos a tener que financiar lo que no se puede compensar con apropiación de guardaditos a través de más deuda. O sea, el futuro inmediato de la deuda es de que va a seguir creciendo. El próximo gobierno en 2025 se va a encontrar con que va a tener que seguir teniendo requerimientos financieros elevados hasta de un 4%, ¿no? Entonces, no, en el mejor de los casos. Y en el peor, pues cuando menos que sean iguales a los de este año. Y con lo cual la deuda pública va a seguir creciendo. Entonces, por eso nos lleva a otro tema, ¿no? De que hay muchos personajes de la vida económica del país, del sistema financiero, señalando de que es inevitable que la próxima administración, el próximo gobierno federal, va a tener que hacer una reestructura de lo que viene siendo el sector impositivo, ¿no? Es decir, vamos a tener que cobrar más impuestos para poder hacer frente a los compromisos de gasto corriente por un lado y por otro lado el de inversión, que está en estos momentos, pues como tú bien lo mencionabas previamente, en una situación difícil porque no se está destinando lo que se tiene que destinar al tema de infraestructura, al tema de salud, al tema de educación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo benefició eso a la población mexicana? Bueno, en términos temporales, pues hubo una mejoría en cuanto a la ayuda que se le da a los adultos mayores y en general a la población vulnerable. Pero pues comprometiendo las finanzas públicas de tal manera que sí va a ser casi
inevitable que haya una reforma fiscal en la próxima administración. Es decir, una reforma orientada a que el gobierno tenga más ingresos para poder hacer frente a sus compromisos. Ahora, déjame decirte que en ese sentido, México es uno de los países dentro de la Organización para la Cooperación de la OCDE que menos recauda. Es decir, nosotros traemos una recaudación en términos del PIB de alrededor del 18%, mientras que hay otros países que traen el 40%. Entre más desarrollados, mayor recaudación tienen respecto al PIB, y por eso cuando tú vas a un país desarrollado tienen esos sistemas de salud como Dinamarca, o tienes esos sistemas de comunicación como los de Estados Unidos en términos de carreteras, tienes esa inversión muy fuerte en materia de gasto militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces México no, México debido a su escaso crecimiento, debido a las condiciones de una población en su mayoría con características de pobreza o rayando en la pobreza, pues no genera lo suficiente en términos de ingreso público. Además de que es muy ineficiente. El gobierno mexicano, hablando de cómo se gasta, es totalmente ineficiente, ¿no? No hay rendición de cuentas, se realizan proyectos que dentro de las prioridades de bienestar social no necesariamente son los mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, cosas que requieren por sí solos todo un programa para hablar de ellos, ¿no? Pero si me dices tú, ¿hubo beneficios? Sí, beneficios de corto plazo que se tradujeron en una mejoría, por ejemplo, en los niveles de ingreso de los sectores de los trabajadores menos favorecidos, es decir, aquellos que ganaban el salario mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es más o menos el panorama en términos generales. Bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar con esta gran pregunta que tiene que ver con este análisis de lo que es el estado consolidado, estado financiero consolidado del Banco de México y esas ventajas o desventajas que tenemos en ese control inflacionario. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para abordar un tema muy importante que tiene que ver con las finanzas de precisamente el Banco de México. Y este estado financiero consolidado en donde nos refleja unos números importantes. Y pues sobre todo también pues platicar sobre esta responsabilidad que tiene el Banco de México en el control inflacionario y también enfocarnos sobre la pregunta que tiene que ver con la inflación actual y ese papel que ha desempeñado el Banco de México al respecto. ¿Cuál es tu comentario al respecto, Enrique? Bien, pues como todos ya saben, o cuando menos han escuchado, el Banco de México es un organismo primeramente autónomo. Eso significa que, en teoría, que el gobierno federal no le puede dictar qué hacer en materia de lo que le corresponde por ley. Y lo que le corresponde por ley al Banco de México como organismo autónomo es definir la política monetaria. ¿Y qué entendemos por la política monetaria? Bueno, todo aquello que tiene que ver con el tema que a todos nos ocupa, que es primeramente la inflación. Y segundo, todo lo que se refiere al tema de las medidas que se tienen que adoptar en manejo financiero del país por parte de las instituciones para que se estén reguladas, por un lado, y por otro, para que cumplan con las disposiciones que permitan al Banco de México cumplir con sus objetivos. Esas son básicamente las dos actividades que realiza. En materia de inflación cuenta con un instrumento. El instrumento principal es la fijación de la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia es la que sirve para que los bancos se presten entre sí y también nos presten a nosotros. Y también de alguna forma le paguen al ahorrador un premio que pues, lo haga atractivo ahorrar. Ahorita, como bien sabes, la tasa de interés en México de referencia es del 11.25%. Por arriba de la que se paga en Estados Unidos, que su equivalente viene siendo el prime rate, y allá es del 8,5%. Hoy precisamente el Banco de México va a hacer
va a tener su reunión donde va a decidir si sigue o no con la tasa del 11.25%. Lo más probable es que la reduzca. Se habla de que es muy probable que se reduzca cuando menos en 0.25 para quedar en 11%. Y la expectativa es de que para finales de este año se reduzca en alrededor de 11, del 11.25 alrededor del 10%, cuando menos, si no es que llegue al 9%. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que dijéramos, la institución y los expertos que intervienen en la institución están viendo de que la inflación ya va a la baja y que por lo tanto, al estar a la baja la inflación, no es necesario tener una tasa de interés tan elevada. ¿Por qué? Porque eso significa que la gente pues va a poder ahora tener más posibilidades de gastar más. La tasa de interés es una especie de freno para el gasto y cuando no gastas, la economía no crece. Entonces, está relacionada una cosa con otra. Por un lado, cómo se premia a los ahorradores y cómo se castiga a los que piden préstamos teniendo una alta tasa de interés. Y por otro, el efecto que esto tiene sobre el crecimiento económico. Entonces, si bien es cierto que el Banco de México tiene como misión vigilar todo lo que se refiere a la política monetaria para cumplir con el tema de la inflación, por otro, y esto lo ha dicho el gobierno federal, pues afecta el crecimiento económico, ¿no? Entonces, al reducirse la tasa de interés, significa que la expectativa es de que haya menor inflación. Se habla de que este año la inflación va a ser de alrededor del 4%, pero algunos señalan que va a estar más bien entre el 4 y el 4,3%. Yo en lo personal pienso que no vamos a estar en el 4% y es muy probable que estemos más bien cerca del 4,5%. Comparado con el año pasado la inflación en México fue de casi 4,7%, 4,66% en 2023. Entonces la van a reducir en 0,7 puntos porcentuales, lo cual pues es bueno, pero sigue siendo alta. La inflación sigue siendo alta. Lo ideal es que la inflación fuera del 2%. Y cada vez que los precios aumentan, pues nos constriñe o nos reduce en nuestra capacidad de compra. Y si tú vas a los mercados semanalmente, te vas a dar cuenta que los precios están desatados, ¿no? Sobre todo en el tema de alimentación para los mexicanos. Y eso pues es parte de lo que está preocupando ahorita a la sociedad. La sociedad piensa que no está controlado el tema de la inflación. Algunos economistas pensamos que no se ha hecho todo lo que se tiene que hacer al respecto y que pues es un tema que sigue pegando sobre el bienestar de los mexicanos. Eso es en cuanto a la política del Banco de México. Ahora el otro tema, pues ya ahorita entramos en él. Sí, que sería básicamente, quisiera abordar ahí, en términos reales, ese beneficio que pues todos los mexicanos pensábamos que íbamos a tener con el incremento del salario mínimo que se fue, pues cuando menos en esta región, de 88 a 375 pesos, y pues su comparación con la inflación, en donde vemos que precisamente los alimentos, la gran mayoría ha tenido un incremento del 100%. En términos reales, ¿cuál es el beneficio que podemos palpar? Aquí el tema es de que en efecto ha habido un aumento en el ingreso de los trabajadores, producto de una política salarial en términos de los mínimos de incrementarlo. Eso es, yo te voy a ser honesto, yo veo como de las pocas cosas que podemos decir que ha sido positivo en lo que va de este sexenio, ¿no? Incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores porque estaba realmente a niveles pues de miseria, ¿no? Digo, lo que viene siendo lo que nos denominamos pobreza laboral. La mayoría de la gente en condiciones de trabajo estaba en pobreza laboral, es decir, que está trabajando y lo que percibe como salario no le alcanza para satisfacer las necesidades mínimas de la familia. Eso es pobreza laboral. Y hasta cierto punto se ha contribuido a disminuir esa pobreza laboral. Seguimos todavía con ese problema, no se ha resuelto. Eso va a requerir de varios años para subsanarlo, siempre y cuando se siga con una política orientada en ese sentido. Pero regresando, cuando hablamos de que se incrementa en términos absolutos el salario,
en términos de su poder adquisitivo, no es tan directo con respecto al aumento que se le da. Es decir, puedes aumentar el 10% del salario, pero si la inflación es del 6%, en términos de diferencia, tu poder adquisitivo no aumentó en 10%, aumentó solamente en 4%. Y eso es lo que estamos viendo de manera particular a lo largo de estos años, de que si bien es cierto que se incrementó el salario, en los salarios mínimos, su poder adquisitivo no se incrementó en la misma proporción en que se dio en términos del incremento absoluto, ¿no? Por motivo de la inflación. Y en la frontera, particularmente hablando de Baja California, pues la inflación está muy por encima del 4.7 en 2023, ¿no? La inflación en Mexicali pues anda rondando ahorita el 8% y en Tijuana alrededor del 7% y así sucesivamente, ¿no? Es decir, en términos del estado traemos un diferencial muy por encima de lo que viene siendo el promedio nacional. Y eso obviamente lo resentimos todos, ¿no? Porque cuando decíamos vas al mercado, pues ves que los precios están incrementándose semana a semana. Y particularmente en aquellos que se consideran volátiles, ¿no? Como son la verdura, todos aquellos productos que tienen que ver con la estacionalidad. Se ven disparados, ¿no? Como de repente tenemos el tomate a más de 50 pesos, 60 y tantos pesos, o los limones y cosas como esas, ¿no? Y luego regresan a niveles de 20 y tantos pesos, ¿no? O sea, un incremento de más del doble, como tú bien decías, del 100%, pero son ciertos productos, ¿no? Cuando vemos en la generalidad, estamos hablando de que podemos tener inflaciones del 15, del 20, hasta del 30% en lo que es el tema de alimentos. Y eso pues obviamente le pega a la gente y eso lo tiene preocupada sobre todo a las amas de casa, ¿no? Así es, y pues no cabe duda que también pues en el ámbito de la construcción, hace un par de años veíamos la inflación que andaba cercana al 17% acá en nuestra región, tema importante. Y bien, con respecto a los rendimientos que tiene el Banco de México y la emisión de los CETES, ahí en este caso, ¿cómo es que el Banco de México, dada la circunstancia, dada la situación, puede sostener estas tasas que está ofreciendo? Bueno, la sostiene porque de alguna manera la gente requiere, por el lado dijéramos, de las instituciones que prestan a los particulares, pues la gente requiere de créditos, ¿no? Las empresas requieren créditos y mientras su actividad les permita cubrir los intereses más el capital de los préstamos que les dan, pues las empresas van a recurrir a ello. Es un tema de oferta y demanda. El gobierno también, por motivos de la deuda, requiere préstamos y lo hace a través de instrumentos como son los CETES o los bonos o los distintos mecanismos que utiliza para atraer dinero hacia la deuda pública. Y quienes le van a prestar, pues quieren un rendimiento, primero que sea por arriba de la inflación. Si traemos un diferencial de 6 puntos porcentuales entre lo que viene siendo la inflación y lo que se está pagando de intereses, pues eso lo hace atractivo, ¿no? O muy atractivo, depende cómo lo quieras ver. También aquí entra el tema de que los inversionistas comparan dónde recibo más con el menor riesgo, ¿no? Pues en México me pagan el 11.25 en términos de lo que es la tasa de referencia, hablando de la tasa de referencia. Mientras que en Estados Unidos me pagan el 8.5. Bueno, pues ahí hay casi 3 puntos de diferencia. El riesgo es menor, pues voy y deposito mi dinero en México, ¿no? Contribuyo a la adquisición de esos instrumentos de CETES, de bonos. Y las empresas, pues igual, ¿no? Se prestan entre empresas muchas veces para evitar recurrir a los empréstitos de la banca. Y ahí se dan todas esas condiciones que fomentan, por un lado, la inversión pública o fomentan la inversión privada. Ese es más o menos el esquema, ¿no? Bien, y con respecto en ocasiones anteriores hemos hablado sobre los grandes retos que tiene Baja California con respecto a lo que era antiguamente la Baja California y ese lugar en donde atraía a muchísima gente porque pues teníamos en general mayores ingresos y pues una calidad de vida mayor. Hoy por hoy tenemos este impulso que se le da al denominado nearshoring, que es pues donde Estados Unidos busca proveedores más cercanos, ¿verdad?, a lo que sería su país, a su frontera,
¿verdad? Para que precisamente pues no pase lo que vimos ya en años anteriores, en donde había carencia y sobre todo también la rivalidad que tiene Estados Unidos y China, ¿no? Con respecto a estos temas económicos, en donde no ha habido esa reciprocidad que tanto pues, se ha buscado, ¿no? Y pues, ¿qué pensamos, verdad, sobre cómo pudiéramos aprovechar esas oportunidades que tiene Baja California con el nearshoring? Pues, el hecho de que haya esta oportunidad de nearshoring, como bien sabes, es producto de una guerra comercial que se está dando ahorita básicamente entre Estados Unidos, sus aliados, y el bloque asiático, incluyendo lo que viene siendo pues, el tema de Rusia, China y otros países que desean que se cambien las condiciones bajo las que se trabaja el sistema financiero internacional. El tema es muy complejo en lo que se refiere a este esquema del sistema financiero internacional, donde domina básicamente Estados Unidos y sus aliados con las políticas que se imponen a través de la emisión monetaria de los dólares que circulan en el mundo, etcétera, etcétera. Pero esa guerra, dijéramos, comercial, en realidad es una guerra financiera que está haciendo que en respuesta Estados Unidos le diga a los chinos y a todos aquellos que dijéramos, comulgan con la idea de cambiar el sistema internacional, de decir no, no lo vamos a cambiar y te voy a demostrar que yo sigo siendo el que tiene el poder, voy a hacer todo lo que sea necesario para bloquearte, de que tú sigas creciendo y te conviertas en una amenaza potencial de rebasarme en términos de quién viene siendo el más poderoso económicamente del mundo, ya que ahorita la economía de China ocupa el segundo lugar. Y eso ha abierto la posibilidad del nearshoring, ¿no? Es decir, el cambiar, por un lado, sacar empresas hasta donde se pueda de las que están actualmente en China, llevarlas a otros países que sean amigos de Estados Unidos, friends, como dicen los americanos, lo cual da lugar al término de friendshoring. Y no solamente nearshoring, sino friendshoring, es decir, a mis amigos darles todo y a los que no, pues les quitárselo, ¿no? Y México pues está dentro de ese esquema de los que se pueden beneficiar. Y digo de los que se pueden beneficiar porque hasta ahorita todo aparenta que seguimos con la inercia que nos ha dado el TEMEC. Realmente no estamos aprovechando todavía esa posibilidad de nearshoring por muchas razones, ¿no? Entre ellas, pues dijéramos, las políticas que se han adoptado en los últimos años, ¿no? de confrontación con los gobiernos de Estados Unidos, por un lado, por otro, de no tener claro cuáles van a ser las condiciones bajo las que va a operar la inversión extranjera en México. Un elemento clave para atraer inversión es que haya Estado de Derecho. Y en México, como estamos viendo, el Estado de Derecho está muy frágil. Nunca ha sido sólido, pero particularmente en esta administración, con estos ataques que se dan hacia lo que viene siendo la actividad empresarial, con estas confrontaciones, ¿verdad?, que se dieron desde el arranque de la administración con la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con lo que acabas de comentar hace un momento entre el pleito con Salinas Pliego y el presidente López Obrador, etcétera, etcétera. Eso genera tensiones y eso de alguna forma mina la confianza que pueden tener los inversionistas extranjeros para venir a México. Obviamente el inversionista va donde se le presentan las mejores condiciones y por la cercanía geográfica de México con Estados Unidos, por las condiciones de la mano de obra que se tiene en algunas entidades del país, etcétera, etcétera. México es un país atractivo per se, pero cuando metes el factor político, el factor del Estado de Derecho, se vuelve muy nebuloso el tema para los inversionistas extranjeros y también para los nacionales, ¿no? Decimos, ¿qué está pasando, verdad? Es decir, ¿se va o no se va a respetar el Estado de Derecho? Entonces, eso, ¿por qué te menciono todo eso? Bueno, porque eso es lo que está detrás del por qué no hemos tenido esa respuesta que muchos dicen que vamos a tener en términos de inversión extranjera. No está habiendo ese impulso a la inversión extranjera que deberíamos de tener. Todo el mundo se está preparando, los parques industriales están construyendo naves, ya ves, en el sureste se van a hacer o ya se están construyendo varios parques industriales, pero no está llegando la inversión que se supone que debe llegar. Estamos muy por debajo del potencial.
en términos de esta política que se está dando, de este conflicto internacional que abre múltiples oportunidades, ¿no? Y hablando de Baja California en particular, pues aquí lo estamos viendo, es decir, no estamos teniendo la respuesta que quisiéramos en términos de estas oportunidades y lo que sucedió en el pasado. Es decir, hasta ahorita estamos por debajo de los niveles del pasado en términos de inversión extranjera directa, ¿no? Claro, hay inversión. Cuando tú ves la cifra de inversión extranjera, ves una cifra muy elevada, pero es por la reinversión que están haciendo muchas de las empresas que ya están establecidas en México, no por la llegada de las nuevas. De hecho, la nueva inversión, lo que corresponde al rubro de nueva inversión, sigue siendo muy bajo y inexistente en el caso de algunas entidades federativas, como viene siendo hasta cierto punto Baja California, que no ha visto crecer por los temas previos que existen, como es el caso de la cancelación de Constellation Brands, ¿no? Que eso quiérase o no, afectó. Y sobre todo pues con la política de decir no se van a establecer nuevas empresas porque no hay agua en Baja California, etcétera. Digo, todo lo que hemos oído hablar al respecto, ¿no? Entonces, sí existe esa oportunidad, pero hay que ser claros, hasta ahorita no se está aprovechando. Un tema importantísimo que vamos a platicar con nuestro invitado ahorita después de ese corte comercial, en donde vamos a responder algunas de las preguntas que ya nos empiezan a llegar y también las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy en este importantísimo tema que tiene que ver con las finanzas gubernamentales, los retos de estas campañas que se tienen en el 2024 y sobre todo en los estados financieros que presenta el Estado de México. El Banco de México. Regresamos en unos minutos. Llegan varias preguntas y también felicitaciones de parte de Jorge Raigosa. Dice, buenos días, gran programa, muy interesante la temática, muy bien explicado. Felicidades también a Enrique Rovirosa. Esto de parte de Jorge Raigosa. Muchas gracias, Jorge. También Octavio González dice, ¿por qué ahora no hay dinero para salud, no hay dinero para educación, no hay dinero para construcción? De parte del señor Octavio González. También dice otra pregunta más que tenemos por aquí, ¿por qué tenemos la sensación de que no hay dinero para nada, solo para campañas? De parte de Lupita Sandoval. Después, otra de las preguntas es, agarró todo el dinero para hacer su máquina de votos, y esto se refiere, me imagino, al presidente, de parte de Jerónimo Salas. AMLO recaba más dinero, ¿por qué y por qué no hay dinero? La señora Sonia García. Y el señor Adolfo Hernández dice, no fuimos en Dinamarca y ahora ¿qué sigue? Bueno, muchas preguntas más que tenemos y también varias que se nos quedan en el tintero. Pues digo, son muchos temas que requerirían cada uno, yo creo, un programa específico, porque en las observaciones que hacen tienen razón. El país gasta demasiado en temas electorales. El subsidio que da el gobierno a los partidos políticos debe revisarse, es algo que hemos estado hablando de ellos desde hace mucho tiempo. Se buscó dejar esa menos sensación de ese gasto a través del recorte de las campañas políticas, el tiempo en que se iban a realizar, pero realmente pues ya hemos visto que no se respetó. Las campañas políticas en verdad iniciaron desde el año pasado con estas precampañas, ¿no? Entonces, pues sí, hay una sensación de que es demasiado el tiempo que le dedicamos y el dinero que se destina a las campañas. Y pues eso dependerá de nosotros los mexicanos, que exijamos que cambien las cosas, ¿no? Pero hasta ahorita lamentablemente pues no tenemos el poder los ciudadanos para influir en los políticos para que hagan las leyes que realmente nos interesan, ¿no? Ellos hacen las leyes que les interesan a ellos, no las leyes que serían para beneficio del país. Pero en fin, dicho eso, esa es una opinión muy personal, no tiene nada que ver con la parte profesional. Yo quisiera regresar a los temas económicos. Hace rato me preguntabas o escuché que decías algo respecto a los gobiernos, al actual y a los gobiernos previos en términos de su desempeño económico. Hay que decirlo, en términos de lo que viene siendo el manejo de la economía por parte de la actual administración, no le resulta favorable, dijéramos ya, el resultado final de la administración. En términos comparativos, hablamos de que durante el sexenio de Felipe Calderón, la economía creció a un promedio anual del 2%.
para que un acumulado en todo el gobierno, en sus 6 años de gobierno, del 11, poco más del 11% de crecimiento que logró Calderón. Con Peña Nieto, con todas las errores y todos los actos de corrupción que hubo, etcétera, etcétera, con todo lo negativo, él logró una tasa de crecimiento superior del 2.4% en promedio anual, para un acumulado superior del 15%. ¿Cuál es el resultado que ya podemos pronosticar como el final de esta administración? Bueno, el resultado final es de que la economía habrá crecido a un promedio anual de alrededor de poco más del 1% anual, y para un acumulado de 4%. Es decir, cuando se finalice este gobierno apenas habremos crecido un 4% más de lo que creció, de lo que recibió a principios de su administración. Claro, ellos tienen y hay que reconocer que el efecto de la pandemia fue desastroso para términos de la economía mexicana, pero también hay que señalarlo que fue no necesariamente como resultado del virus, sino como resultado de malas políticas implementadas en el país. Entonces, bueno, ese creo que de alguna manera resume Sí. el aspecto de cómo nos ha ido con esta administración en términos de economía exclusivamente. Ya los otros temas, pues digo, ya los has visto tú. Salud, infraestructura, etcétera. Que es un gran reclamo de la ciudadanía y llegan más reclamos y más reclamos. Y bien, pues el tema de los factores de crecimiento, ¿verdad? Pues no han sido satisfactorios en nuestro país. Y pues te damos las gracias, Enrique Rovirosa, por estar aquí con nosotros. Y pues me quedan varias preguntas por hacer todavía, pero pues seguramente los haremos en otro programa. Gracias a ti y a tu estimado público por la atención que me han brindado, y espero con mucho gusto estar contigo nuevamente en fechas próximas. Bien, pues muchísimas gracias y no nos queda más que despedirnos aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana.